Glorificado sea el nombre del Señor. Quiero invitarles a leer la palabra en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice la Escritura, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Glorificado sea el Señor. Quiero que hagamos una oración al Señor, pidiéndole que Él liberte los cautivos, salve las almas, opere milagros y maravillas en el momento que esta palabra está siendo predicada. Y hasta donde quiera que llegue, el que escuche este mensaje pueda ser liberado de su mente, pueda ser bendecido por la palabra que tiene todo el poder. Padre eterno, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Te suplico, Señor, que tú bendigas toda persona que te sirve, que te ama, todo hombre y toda mujer que pertenece a ti, Señor, y que salves a aquellos que están fuera del redil, que están descarriados, que están envueltos en la mente y en la carnalidad de su mente y su corazón. Salva, Señor, y liberta a los cautivos. Opera milagros mientras tu palabra es expuesta. Usa este vaso de barro como tú quieras, para la gloria de tu nombre. Amén, Señor, y amén. Quiero hablarles en esta ocasión acerca del tema: ¿quién controla tu mente? El control, espiritualmente hablando, solo hay dos fuerzas que pueden controlar la mente del ser humano. Una son las tinieblas y la otra la luz. El que no tiene a Cristo en el corazón, que no tiene la presencia de Dios en su vida, indiscutiblemente la mente, el corazón, todo su ser estará controlado por el poder de las tinieblas. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, su mente, su alma, su espíritu, estará controlado por la luz, por el poder de la presencia del Dios Todopoderoso. La palabra nos habla en el libro del profeta Isaías, el capítulo 26, versículo 3, y dice lo siguiente: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es muy importante entender que la mente tiene un poder extraordinario en el ser humano. Todas las cosas que llegan al corazón primero tuvieron que pasar por la mente.
El Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Todo dardo del enemigo, todo pensamiento corrupto, negativo, pecaminoso, de incredulidad, pensamientos de bajezas, pensamientos de daño a los demás, todo lo que se trata del pecado, de la suciedad, de lo contrario a la presencia de Dios, tiene que golpear la mente antes de llegar al corazón. La palabra describe acerca de la tentación el apóstol Santiago, y él dice que Dios no puede tentar a nadie porque Él no puede ser tentado. El que es tentado por su propia concupiscencia y es atraído. Primero empieza en la mente a concebirse la idea de cualquier tipo de pecado, sea de matar, de robar, de adulterar, de fornicar, de parrandear, de mentir, etcétera, etcétera. Son innumerable la lista de iniquidades que el hombre puede realizar y que bajo el poder del infierno y del pecado pues las hace, las realiza. Pero todo esto primero llega a la mente, porque la mente es un filtro poderoso y tenemos la facultad para atar, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si queremos echar fuera el pensamiento negativo, el pensamiento contrario a nuestros principios, a nuestras convicciones, definitivamente tenemos el poder de expulsarlo, de echarlo fuera. Si no, pues allí se almacenará en la mente, se meterá al filtro, y de la mente hay un proceso de gestación de ese pensamiento contrario, sucio, corrompido, que va a pasar a concebir el pecado ya dentro del corazón. Alabado sea Dios para siempre. Quiero leerles o redactarles dos sencillas historias que tienen que ver con el poder de la mente. El hombre carnal, pecador, es controlado por su mente, su propia mente carnal. Las tinieblas lo controlan. Las tinieblas hacen de él lo que quieren. Un hombre se sometió a una dieta rigurosa de perder peso o de adelgazamiento, y un día, después de meses de haber luchado por mantener su dieta en alto, un día viajando por la carretera en su vehículo, dice la historia que empezó a aceptar en su mente el pensamiento de hacer una parada en un lugar de restaurantes donde hubiera muchas cosas dulces y grasosas para comérselas. El deseo en su mente lo arrastró hasta comer demasiado, violentando su dieta. En un momento perdió el esfuerzo de tantos meses. Perdió todo lo que había hecho, porque la mente, o en la mente cayó un dardo de fuego, de tentación, que lo arrastró a violentar los principios que por meses estaba sustentando. Se cuenta de otro hombre que tenía
el vicio, la atadura de criticar y de hablar mal de todas las cosas que veía. Este fue internado en un lugar donde las condiciones que le fueron puestas a este hombre fueron que no podía hablar sino 3 palabras por año. Vivía mudo, solo meditando, pero al cabo de 3 años le hicieron un examen riguroso para ya darlo de alta de aquel reclusorio y prácticamente graduarlo, porque según los expertos que lo tenían allí recluido, este hombre había sido renovada su mente, renovado su corazón, sus pensamientos. Era una criatura realmente nueva. La sorpresa fue cuando le hicieron 3 preguntas relacionadas con la comida, con la comunión con otros, porque habían otros, pero también con la cama donde dormía. La respuesta a la pregunta primera de la comida fue comida mala, cama dura y con relación a los demás una soledad total. Es decir, que el examen fue tan negativo que fue expulsado inmediatamente del lugar sin ninguna esperanza. Estas cosas pueden ser probables. No son versos de la palabra de Dios. Son anécdotas y son historias que están escritas de personas que han luchado con la mente, han luchado con el corazón, con todas las cosas que se han filtrado de lo exterior a su vida. Nosotros estamos rodeados de muchas cosas en esta tierra, de tentaciones de todo tipo, tentaciones por el orgullo, la soberbia, la altivez, la envidia, tentaciones a hablar más de la cuenta, tentaciones a mirar y a criticar, a hacer una serie de cosas pecaminosas que nos llevan a pecar si no tenemos el control de la mente y si no tenemos el control sobre nosotros de la presencia de Dios. La palabra que leímos en la epístola a los Efesios dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Escuche esto. En primer lugar dice: ya no andéis como los otros gentiles. En la vanidad de su mente. La mente del pecador es una mente vanidosa, una mente corrupta, porque no tiene ninguna cosa que le santifique la mente. Está bajo las tinieblas, bajo el poder del pecado, bajo la influencia del infierno. Aquí dice el verso 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia de ellos, que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La dureza de su corazón hacia las cosas santas, eternas de Dios, los ha venido a endurecer la mente, el corazón, el alma, de tal manera que la persona
cuando quiere o cuando oye la palabra de Dios, quiere rechazarla a profundidad, de tajo, porque las tinieblas han endurecido su corazón. Pero no solamente han endurecido, sino que han entenebrecido. Y esta palabra entenebrecer es dejar un lugar en tinieblas o llenarlo de oscuridad. El lugar donde está entenebrecida la mente, hay tinieblas. Es un lugar de oscuridad total. Esto quiere decir que la luz no penetra allí. Quien ha entenebrecido la mente y el corazón de los pecadores es Satanás, que el Señor lo reprenda, para que la luz del evangelio no resplandezca. Es decir, la persona que ha endurecido su corazón, se ha entenebrecido y son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en sus corazones. Bendito sea el Señor. La palabra que leímos en Isaías 26 nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esa persona que piensa, que medita en Dios, que hace que la presencia de Dios esté en su vida, que se mueve la presencia de Dios en él, es una persona llena de luz. La luz lo iluminó todo su ser. El que está en luz, todo lo que vea alrededor lo examina, lo discierne. El que está en tinieblas no ve absolutamente ni siquiera sus propias manos. Hay tinieblas tan densas, hay momentos entenebrecidos de un lugar donde no se mira absolutamente ningún vestigio de luz. La persona no sabe ni dónde está, ni qué está haciendo, ni para dónde coger, porque está totalmente en tinieblas. El enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. La palabra dice en 2 Corintios capítulo 4 verso 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Note esto interesante: en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, el Señor lo reprenda, cegó el entendimiento de los pecadores, de los incrédulos. ¿Sabe que cegar es dejar a alguien sin poder ver, generalmente en forma momentánea o pasajera? Es decir, una persona que está cegado su mente, no sabe ni para dónde va, ni de dónde viene, ni qué es lo que tiene que hacer. Satanás usa
trabaja, tiene una herramienta, un arma poderosa en sus garras, que son las tinieblas. Cuando una persona está en pecado, está cegado el entendimiento. Por eso hay gente que se le habla la palabra de Dios desde la mañana hasta la noche y no entiende nada. Porque mientras no abra su corazón, mientras no disponga su vida a servir a Dios, el diablo no lo soltará. Satanás tuvo que soltar a usted y a mí, que servimos a Dios, en el momento que tomamos la determinación de servir a Dios, de recibir a Cristo en nuestro corazón. Las tinieblas se fueron de nuestra vida, salieron huyendo, porque las puertas del infierno, las tinieblas, no pueden resistir la luz. Las tinieblas pueden estar controlando un lugar mientras no entre la luz. Cuando la luz se hace presente, las tinieblas se disipan, se desbaratan, salen huyendo. Y en el caso espiritual, cuando la persona está poseída por demonios, estará poseído mientras no haya llegado la autoridad que los venció en la cruz del Calvario. Cuando un hombre o una mujer abre su corazón para recibir a Cristo, las tinieblas salen huyendo. El demonio no puede estar ahí. No puede haber comunión la luz con las tinieblas. Satanás se va huyendo. Los demonios salen huyendo que poseían esa persona, porque entró la luz. La luz no solamente alumbra, no solamente ilumina, sino que la luz, espiritualmente hablando, es la presencia de Dios, que tiene un poder extraordinario para controlar la vida del ser humano. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los pecadores. Cegó para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Poder en la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Cristo Jesús es la luz de este mundo. Esa luz verdadera que registra la palabra en el capítulo 8 de Juan, el versículo 12, me llama la atención la manera en que el Señor habla aquí acerca de la luz. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria al Señor. Él es la luz. Él es la luz del mundo. Y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es muy significativo. Todo aquel que sigue a Cristo, que le sirve a Él, va a tener la luz de la vida y ya no andará en tinieblas. Las tinieblas se fueron porque ya no podrán controlar más la mente, el corazón, el alma, el espíritu de esa persona. Bendito sea Dios. El Salmo 27, verso 1, dice la palabra: Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él es mi luz. Él es mi salvación. Y el capítulo 3
de Juan, versículo 19, la palabra dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación para los incrédulos, para los pecadores, para las personas que no quieren aceptar a Jesucristo como Salvador de su alma. Todos aquellos que le han dado la espalda al Señor, todos los que se han descarriado del camino de Dios. La condenación se basa en que la luz vino al mundo. Cristo vino a la tierra, pero no solamente Él vino a la tierra, Él dejó establecido un reino de luz. Toda persona que quiere salir de las tinieblas lo puede hacer. Todo el que quiere levantarse del descarrío lo puede hacer. Todo el que quiere aceptar a Jesucristo lo puede hacer, porque la condenación está establecida para aquellos que, viendo esta luz, han rechazado, han amado más las tinieblas. Note esta forma, este término: amaron más las tinieblas que la luz. Ahí se basa también la libre voluntad, el libre albedrío con el cual el hombre fue creado. Él puede escoger las tinieblas y puede escoger la luz. Lo que quiera escoger, puede escoger el infierno eterno y puede escoger la gloria eterna, la eternidad en la presencia de Dios. La luz vino al mundo. No hay ignorante en la tierra. Nadie puede excusarse que no sabía, que no conocía. La luz vino al mundo. Y hoy no vemos al Señor físicamente en la tierra, pero vemos la palabra, los predicadores, los que anunciamos esta verdad eterna. Hablamos de esa luz, una luz incomparable, una luz espiritual, que la persona cuando entiende y cuando se convierte, se arrepiente de sus pecados, entonces esa luz va a entrar en su ser, en su vida, y va a ser verdaderamente iluminado, va a ser llenado de esa potencia, de esa potente luz que va a iluminar todo su ser, y la persona se va a dar cuenta realmente de quién es, qué es lo que hace, qué es y cuál es el camino que escogió seguir en la tierra.